participación es un acto consciente. Participación es un acto deliberado, un acto que tiene intencionalidad, que tiene propósito. Por lo tanto, cuando hablamos de participación, hablamos de una actividad que es característica del ser humano, que es característica de las personas. Y en tanto característica del ser humano y de las personas se origina en los intereses, en las aspiraciones, en los sueños, en las necesidades y en los problemas que las personas tenemos. Y en este aspecto tenemos que abordar que estos intereses, características y necesidades se dan tanto en el ámbito de lo espiritual como en el ámbito de lo material. Generalmente cuando queremos promover participación solo nos referimos al ámbito de lo material, del problema, y no a las aspiraciones y a los sueños de la gente. Y eso es un tema que debemos de superar para poder hablar realmente de participación. Ahora, la participación debe ser vista desde la perspectiva de los intereses individuales en inicio, para avanzar hacia intereses familiares, intereses gremiales, intereses comunitarios. No es cierto que participamos de entrada en actividades comunitarias o en actividades de orden político, porque precisamente los humanos no nacemos como seres conscientes. La conciencia, que es el final, la característica básica de la participación que promovemos, es un producto que se logra a través del proceso de interacción entre los seres humanos, entre las personas y las comunidades, entre las personas y el entorno. Por lo tanto, tenemos que ver la participación como un proceso a partir de cómo se desarrolla nuestra conciencia. Nuestro primer nivel de conciencia que hace innato es la conciencia individual. Es decir, nosotros actuamos en primera instancia por mi trabajo, por mi comida, por mi empleo, por mi calle, por la charca que está a la orilla de mi casa, porque yo quiero bailar, para avanzar posteriormente a otros niveles de participación más gremiales, más colectivos, hasta que logremos llegar al nivel de participación realmente política. Pero tenemos que entender que esto no se da de primas a primera. Tenemos que empezar a promover la participación desde los intereses individuales y de las necesidades sentidas de la gente, para avanzar en estos procesos. Ahora, en cualquier estadio de la participación, tenemos que considerar que para que hablemos de participación protagónica tenemos que cumplir 4 o 5 requisitos básicos. Primero, que para hablar de participación tanto en la individual, personal como grupal, lo primero que tenemos que tener es conocimiento, es análisis, es información de la realidad que queremos transformar. Luego tenemos que completar esa información, deliberar sobre ella, debatir sobre ella, adoptar decisiones, ser parte de esas decisiones y ejecutar y evaluar esas decisiones. Si nosotros no cumplimos con este procedimiento, si nosotros solo llegamos cuando somos convocados y no opinamos, no debatimos, no deliberamos, estamos siendo clientes políticos o estamos siendo instrumentalizados en beneficio de otros. Por lo tanto, son determinantes estos elementos para hablar de participación protagónica. Finalmente, tendríamos que decir que muchas veces estos ejercicios quedan ejercicios académicos en documentos que se escriben. Podemos cumplir con todos ellos, pero si no hay práctica social, si nuestro debate, nuestra deliberación, nuestros acuerdos no generan práctica social, jamás vamos a hablar de conciencia social, jamás vamos a hablar de conciencia política. Y si no hablamos de conciencia social y no hablamos de conciencia política, no estamos hablando realmente del elemento de participación, estaríamos hablando de cualquier otra cosa. Cuando el movimiento popular logra que los individuos, que las personas, los grupos, generemos un nivel de conciencia política, de conciencia social, entonces efectivamente estamos hablando de participación, de la participación que necesitamos promover, que al final le da al individuo y al colectivo poder, que al final le da al individuo y al colectivo un autoestima, le da valor, y que a partir de ese poder y de ese valor se convierte en un elemento que entiende que no tenemos por qué aceptar el orden que se nos da como verdad, sino que de pronto tenemos que subvertir ese orden para lograr las mejorías que necesitamos en nuestra vida, en la vida de la comunidad y en la vida del país.